Un saludo cordial para todos los alumnos del tercer año de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Hoy vamos a desarrollar la clase número 3, que se denomina el estado, origen, fin, causas del estado del mundo. En el día de la fecha vamos a desentrañar sobre los orígenes, la finalidad que tienen los estados y las causas que motivaron la creación de los estados modernos en Europa y consecuentemente su extensión por los demás continentes de la Tierra. Antes de desarrollar esta clase debemos tener en cuenta que al iniciar el estudio de las primeras organizaciones humanas semejantes al Estado, debemos referirnos a algunas manifestaciones del hombre en la antigüedad. Existieron con el paso del tiempo variadas teorías y definiciones tratando de explicar el funcionamiento del Estado. Es decir, que varios teóricos fueron desarrollando y escribiendo sobre el funcionamiento y la progresiva evolución de estas instituciones sociales en el Medio Oriente y principalmente en Europa. Hay que tener en cuenta de que la palabra Estado tuvo su origen con Maquiavelo en su obra El Príncipe, que afirma que los estados y soberanías que han tenido y tiene autoridad sobre los hombres fueron o son repúblicas o principados. Es decir, de que Nicolás Maquiavelo es uno de los primeros teóricos importantes tratando de explicar el funcionamiento y el alcance de los estados en Europa. En la antigüedad tenemos a dos grandes pensadores griegos, Platón y Aristóteles. Estos dos filósofos trataron también de explicar en la Grecia antigua sobre el Estado. Platón estima que la estructura del Estado y del individuo son iguales y con ello analiza las funciones y las partes del Estado. Hay un tratado escrito por Platón en ese sentido, tratando, valga la redundancia, de contextualizar el funcionamiento de la antigua Grecia en función de la sociedad y el Estado. Aristóteles declara que el Estado existe por naturaleza y por tanto es anterior al hombre en cuanto a su relación con las demás partes. Estos dos filósofos establecieron la base de los estudios de las posteriores teorías que explican el origen del Estado. Existen muchísimos escritores que escribieron y ilustraron cómo funcionaba el Estado en distintas partes del mundo. En cuanto al proceso de formación de los estados modernos, encontramos en la historia de que el Estado moderno surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes aprovecharon la crisis del feudalismo para retomar su poder, y su proceso de surgimiento se aceleró en el Renacimiento con profundas transformaciones en los mecanismos de gobierno y en el ejercicio del poder. Este proceso estuvo respaldado por la burguesía, clase social que se fue fortaleciendo con este tipo de Estado. El Estado moderno poseía identidad, estaba organizado, estructurado y era formal. Era reconocido políticamente por esto y el poder estaba centralizado. A finales del siglo XV, la autoridad monárquica y la unidad política lograron estabilizarse a niveles nacionales, dando lugar a las primeras monarquías con elementos constitutivos modernos, como fue el caso del reinado de Luis XI en Francia, los reyes católicos en España y Enrique VII en Inglaterra. Además, se considera que la Reforma protestante influyó de manera importante en el desarrollo de los estados modernos, debido a que fragmentó a Europa al quebrarse en varios pedazos la unidad de la Iglesia Católica, pero a la vez
ayudó para que en ese territorio vaya tomando forma el Estado moderno. Entonces, este es el ambiente de nacimiento de los estados modernos. Los estados modernos nacieron en Europa y de allí el modelo fue extendiéndose a los demás continentes. Encontramos en esta ocasión que las palabras claves son la crisis del feudalismo, la influencia del Renacimiento, la fuerza de la burguesía, es decir, la clase social de los médicos, comerciantes, gente adinerada. Esta clase social fue tomando fuerza para ir desplazándole a los señores feudales. Los primeros estados modernos son las de Luis XI en Francia, los reyes católicos en España y Enrique VII en Inglaterra. También la reforma protestante fue determinante para la nueva configuración social en Europa. Estos estados modernos entonces no surgieron del día a la mañana, tuvieron varios antecedentes y las principales causas, o en este caso los principales antecedentes teóricos, encontramos a la corriente de pensamiento esgrimido por varios filósofos. Esta corriente se denomina el contractualismo, corriente de pensamiento moderno de filosofía política y del derecho. Explica el origen de la sociedad y del Estado como un contrato original entre los seres humanos por el cual se acepta una limitación de las libertades a cambio de leyes que garanticen la perpetuación y ventajas del cuerpo social. Encontramos que este pensamiento teórico, creado para explicar el surgimiento de la sociedad, surge de la necesidad de explicar el hecho de que los seres humanos se han organizado en torno a sociedades gobernadas por leyes creadas por el Estado. En ese sentido, esta teoría explica que el Estado no tiene un origen natural o divino. Sus mayores precursores son Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Entonces, estos filósofos son los más representativos de la corriente del contractualismo, que sirvió de base teórica para el nuevo pensamiento del pueblo europeo. Además del contractualismo, encontramos a otras corrientes de pensamiento que iban empujando a los cambios sociales. Encontramos la Ilustración y el enciclopedismo. En este aspecto, los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en los aspectos económicos, políticos y sociales de aquella época, es decir, abarcaba prácticamente todos los aspectos de la vida. En el ámbito político, entre los pensadores ilustrados se destacan Montesquieu, Voltaire y Rousseau, quienes basaron sus ideas en la razón, el conocimiento científico y la existencia de la igualdad del hombre ante la ley. Esta teoría presupone el reconocimiento de que todos los miembros de la sociedad son individuos independientes e iguales. Sobre este supuesto se construyen las ideas de universalidad, igualdad, libertad y fraternidad, es decir, estos son los pilares de la nueva concepción social en Europa, es decir, la universalidad, la igualdad, la libertad y la fraternidad. En ese sentido, en aquel contexto encontramos a una persona muy influyente y determinante para estas nuevas ideas, un francés de seudónimo Voltaire. Se negó a resolver los grandes problemas metafísicos y con su espíritu agudo trató todos los problemas que sufría el pueblo en su época. Fue el principal impulsor y representante del siglo de las luces. Según Voltaire, una política fuerte es la salvaguardia de la libertad. Este filósofo, además de teorizar
sobre el Estado, era un gran metafísico, pero abandonó esa tarea, esa investigación y se dedicó a explicar y proponer respuestas a los problemas sociales que atravesaba Europa en aquel tiempo. También otra corriente muy importante y determinante en esta época para la formación de nuevos estados y nuevas configuraciones sociales encontramos al enciclopedismo, que es un conjunto de doctrinas profesada por los autores de la enciclopedia publicada en Francia a mediados del siglo XVIII bajo la dirección de Diderot y de D'Alembert. Esta corriente proclama la independencia y superioridad de la razón frente a la autoridad, la tradición y la fe. Manifiesta ilimitada confianza en el progreso fundado en aquella y sienta los principios de libertad, igualdad y fraternidad que habría que adoptar la Revolución Francesa. El enciclopedismo fue corriente que nace de la influencia de la Ilustración en Europa. Esta corriente de pensamiento entonces contribuyó bastante para que la nueva élite de Europa pueda modificar la relación de Estado y pueblo. Ocurrieron muchas luchas en Europa para que pueda ir configurándose nuevas formas de organización del Estado. En el estudio sobre el Estado encontramos también de que esta institución tiene elementos que lo constituyen para que pueda tomar fuerza e ir consolidando su organización. Recordemos que el Estado es una de las instituciones más emblemáticas para la humanidad, en especial para el mundo occidental. Esta imagen del Estado como institución nace del poder legitimado, que une a una gran variedad de personas dentro de territorios extensos y delimitados. Entre los elementos que constituyen el Estado encontramos el elemento del territorio. Es el espacio geográfico en el cual habita la población sometida a una autoridad. Esto, en palabras simples, significa de que un Estado no puede dejar de tener un territorio. El otro elemento que es determinante y el más importante es la población, el elemento de la población. Conjunto de individuos que viven en un territorio determinado sometida a la autoridad. Otro elemento del Estado es la autoridad, conjunto de funcionarios que desempeñan la tarea de dirigir una nación. Además está la coerción, que es el conjunto de instituciones que tiene un Estado con la capacidad de someter a los que se oponen al funcionamiento del Estado. En este aspecto también tenemos fines que persigue el Estado. Y el fin supremo del Estado es la búsqueda del bien común de sus habitantes. Ese es el motivo, la esencia por el cual existe el Estado. Es decir, el Estado busca el bien común de los habitantes. Otra finalidad del Estado es la riqueza material, la riqueza del espíritu y la separación de sus poderes. Estos son los principales fines del Estado. Sin embargo, hay otros fines importantes también que persigue el Estado, pero en esta oportunidad estaremos solamente mencionando estos fines que se presentan en nuestro. La creación de estos estados modernos conllevaron consecuencias sustanciales para la nueva configuración social e institucional del mundo. Recordemos de que el Estado es una organización de personas pertenecientes a un territorio definido que tiene como fin la búsqueda del bien común. El nacimiento de estos modernos estados contrajo nuevas formas de organización y de pensamiento social como el nacionalismo, las monarquías absolutistas, parlamentarias, instituciones, el mercantilismo, la fisiocracia. En ese sentido, el nacimiento del nacionalismo fue utilizado por los reyes
para poder instrumentar su nueva ideología para unir al pueblo bajo una misma bandera y un mismo idioma. Es decir, el nacionalismo sirvió como instrumento político para los reyes. Otra consecuencia de la formación de los estados modernos fue la creación de los estados liberales. Esto significa de que en los territorios administrados por los estados ya existía ya una nueva forma de propiedad, es decir, la propiedad privada entraba en vigencia entre los individuos. En el surgimiento de las monarquías absolutistas y las monarquías parlamentarias en la Europa de aquella época van formándose parlamentos en los distintos reinos y en estos parlamentos ya estaban representados el pueblo a través de las autoridades que ellos elegían. La formación de las instituciones estatales también constituye una consecuencia importante. Fueron apareciendo distintas instituciones que prestaban servicios del Estado hacia el pueblo. Otro elemento muy importante de la formación del Estado moderno es la estatización del ejército. Esta estatización significó la fortaleza de la fuerza del Estado, es decir, los estados ya empezaban a tener ejércitos profesionales y de esa manera controlar cualquier dificultad que tenía internamente o externamente el Estado. Encontramos también otra consecuencia que fue el uso de los nuevos sistemas económicos como el mercantilismo y posteriormente la fisiocracia y el capitalismo. Estas nuevas formas de organizarse la economía fueron utilizándose en Europa para resolver los problemas de pobreza que atravesaban los estados. En conclusión, encontramos que con el correr del tiempo el Estado fue organizándose como una institución jurídico-político para ejercer y controlar a los miembros de la sociedad. Es una entidad en constante cambio, adaptándose a las nuevas problemáticas sociales y tratar de resolver estas problemáticas sociales con las que atraviesa la población de un estado. Encontramos que en nuestros tiempos el Estado está siendo sobrepasado por la demanda social que existe en la Tierra, como consecuencia, por ejemplo, de la globalización y de las nuevas tecnologías con que cuenta la sociedad. Entonces, los estados en nuestros tiempos están atravesando por una grave crisis que probablemente van a desembocar en reformas en todas partes. Entonces, de esta manera concluimos la explicación de nuestra clase número 3. Espero que les sirvan y que lean el material de consulta que va acompañado de este material. Muchas gracias por su atención y cualquier duda o consulta estamos a las órdenes.